El anillo de Todd, Arthur Conan Doyle. Mr. John Bassista Smith, domicilio en la 147A de Grosvenor Street, era un hombre cuya fuerza de voluntad y claridad de juicio podía haberle situado en el puesto más alto de los observadores científicos. Sin embargo, fue víctima de una ambición de universalidad que se le incitó a querer sobresalir en todo el orden de la materia, en vez de lograr la celebridad en una en concreto. En sus primeros años demostró una aptitud especial para la zoología y la botánica, lo que hizo que sus amigos le consideraran un segundo Darwin. Pero cuando estaba a punto de obtener una cátedra, interrumpió repentinamente sus estudios y concentró toda su atención en la química. En esta materia, sus investigaciones sobre el espectro de los metales le acreditaron como miembro de Royal Society. Pero de nuevo jugó la base de la veleidad y después de un año de ausencia del laboratorio se afilió a la Oriental Society y dio una lectura a una comunicación sobre las inscripciones jeroglíficas y democráticas del CAF, proporcionando de esta manera un ejemplo fehaciente de la versatilidad e inconstancia de su talento. Sin embargo, hasta el más voluble de los pretendientes está expuesto a ser alcanzado al fin. Y esto fue lo que sucedió con John Vansittart Smith. Cuando más profundizaba en la egiptología, más impresionado quedaba por el vasto campo que se abría al investigador sobre la excepcional importancia de una materia que prometía arrojar alguna luz sobre los primeros gérmenes de la civilización humana y el origen de la mayor parte de nuestras artes y ciencias. Tan impresionada estaba Mr. Smith que contrajo inmediatamente matrimonio con una joven egiptóloga que había escrito acerca de la sexta dinastía. Aseguraba de esta forma una sólida base de operaciones. Comenzó a recoger materiales para una obra de aglutinia de rigor de Lepsius, la genialidad de Champollion. La preparación de esta magnum opus le obligó a realizarse muchas visitas perentorias a las magníficas colecciones egipcias del Louvre, y fue precisamente en la última de estas, no más allá de medios del pasado octubre, cuando se vio envuelto en la más extraña y notable de sus aventuras. Los trenes habían sido lentos y el paso del canal borrascoso, el modo en que llegó a París en un estado algo nervioso y febril. Cuando encontraron el hotel de Francia en la Rue Lafitte, se tumbó en el sofá durante un par de horas, pero al ver que era incapaz de conciliar el sueño, resolvió, a pesar de la fatiga, hacer una visita al Louvre, comprobar los temas que había venido a solucionar coger el tren nocturno para Dieppe. Tomada esta determinación, se puso encima el abrigo, pues era un día frío y lluvioso, y emprendió un camino a través del Boulevard de los Italianos y bajó por la avenida de la Ópera. Ya dentro del Louvre se hallaba un terreno familiar y se dirigió rápidamente a la colección de papiros que tenía intención de consultar. No, ni los más entusiastas de los admiradores de John Bassist Smith podían asegurar que era un hombre atractivo. Su larga nariz aguileña y una barbilla prominente tenían el mismo carácter agudo e incisivo que distinguía su intelecto. Mantenía erguida la cabeza a la manera de un pájaro y parecía también picotazos de pájaros los movimientos que lanzaba, sus razonamientos y réplicas en el transcurso de la conversación. Mientras permanecía allí con el cuello del abrigo levantado hasta las orejas, podría haber observado un reflejo de la vitrina de cristal que también ante él, que su aspecto resultaba bastante singular,
pero solo cayó en la cuenta de esta circunstancia recibida como la súbita sacudida, cuando alguien que habla en inglés exclamó a sus espaldas en un tono perfectamente audible: ¿qué aspecto tan raro tiene ese individuo? El investigador contaba con una considerable proporción de frivola vanidad en su personalidad, que se manifestaba en una despreocupación ostentosa y exagerada. Por toda suerte de consideraciones personales, se mordió los labios y se concentró en un rollo de papiro, mientras su corazón rebosaba rabia contra toda la raza de viajeros británicos. Sí, dijo otra voz, realmente es un tipo extraordinario. ¿Sabes? Dijo que él había hablado primero. Uno podría creer que el tipo ese se ha quedado medio momificado a fuerza de complementar tantas momias. Desde luego, tiene las facciones de un egipcio, dijo el otro. John Smith giró sobre sus talones, decidido a humillar a sus compatriotas con una o dos observaciones corrosivas. Para su sorpresa y alivio, los dos jóvenes que habían estado conversando estaban de espaldas y contemplaban a uno de los vigilantes del Louvre, ocupado en sacar brillo a los bronces del otro lado de la sala. Carter nos está esperando en el Palace Royal, dijo uno de los turistas, consultando su reloj. Después se marcharon con ruidosas pisadas y el estudioso quedó a solas con sus estudios. Me gustaría saber qué llaman a esos charlatanes facciones de egipcio. John, John Smith, y pensó John Smith, y cambió ligeramente de posición para echar un vistazo a la cara del hombre en cuestión. Nada más ponerle los ojos encima experimentó un sobresalto. Desde luego se trataba del mismo tipo de la cara que sus estudios le habían hecho tan familiar. Los uniformes rasgados esculturales a la frente ancha y la barbilla redondeada, y la tez morena era una réplica exacta de las innumerables estatuas de las momias que habían en las vitrinas y los dibujos que decoraban las paredes de la sala. El parecido estaba más allá y era mera coincidencia. Aquel hombre debía de ser Egipto, y las características angulosidas de los hombres y la estrechez de las caderas estaban para identificarle. El vigilante miró hacia arriba y clavó sus oscuros y extraños ojos en el interlocutor. Eran unos ojos vidriosos, con un brillo seco y nebuloso que habían visto hasta entonces en un ser humano. Al fijar la mirada en ellos, descubrió en sus profundidades una especie de dramática emoción que subía y descendía hasta desembocar en una mirada que tenía tanto de horror como de odio. Non, monsieur, je suis français. El hombre se dio la vuelta con cierta brusquedad y se encorvó de nuevo para dedicarse a su trabajo de limpieza. El estudioso le miró con asombro durante unos instantes. Se retiró en un asiento que había en un rincón apartado detrás de las puertas y procedió a ponerle en orden sus anotaciones extraídas de sus investigaciones entre los papiros. Sin embargo, su pensamiento se resistía a regresar a su cauce neutral y se escapaban por una y otra vez hacia el enigmático vigilante de cara de esfinge y piel de pergamino. El investigador volvió a sentarse en su apacible rincón y reanudó sus anotaciones. Había encontrado los papiros la información que buscaba. No solo quedaba ponerla por escrito mientras permanecía fresca en su memoria. Durante un rato el lápiz corrió por el papel, pero poco a poco las líneas empezaron a torcerse. Las palabras se hicieron pesadamente sobre su pecho. Rendido por el viaje, se sumergía en un sueño tan profundo que en un solitario rincón detrás de la puerta, que ni el ruido metálico producido por los vigilantes, ni las pisadas de los visitantes, ni siquiera el ronco estrépito de la campana al dar el aviso de cierre fueron suficientes para despertarle. La penumbra dio paso a la oscuridad. El bullicio de Ruth de Rivoli aumentó y después disminuyó. En la lejana Notre Dame sonaron las campanas de la medianoche y la figura escueta y solitaria permanecía sentada en silencio entre las sombras. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando John Smith,
Con un silbido, jadeo y una aspiración profunda, recobró la conciencia. Durante unos minutos le rondó la idea de que se había quedado dormida en el sillón de lectura en su propia casa. Sin embargo, la luz de la luna penetraba las rachas por las ventanas sin postigos, y a medida que sus ojos recordaban las hileras de momias y, y la incambable sucesión de estanterías barnizadas, recordaba con claridad dónde se encontraba, cómo había llegado a esa situación. No era nervioso, se sentía atraído por las situaciones novelescas, por lo cual su característico de su raza. Estiró las manos y los miembros entumecidos. Consultó su reloj y dejó escapar una carcajada al ver la hora que era. El episodio podía constituir una admirable anécdota de relataría en su próximo trabajo, y que sería como un descanso entre las graves y pesadas especulaciones. Tenía un poco de frío, pero se encontraba perfectamente despierto y recuperado. No había nada que sorprendente en el hecho de que el vigilante no hubiera reparado en él, pues la puerta proyectaba una espesa sombra directamente sobre su pupitre. El silencio absoluto era impresionante. No se oía ni un solo crujido o murmullo ni en el interior ni en el exterior. Estaba solo entre los cadáveres de una civilización desaparecida. ¿Qué importaba el mundo exterior? ¿Qué importa el mundo exterior? Totalmente librado del público del siglo XIX. En toda aquella sala no había un solo objeto que no hubiera soportado el paso de 4000 años. Ahí estaban los restos de un gran océano de tiempo que había destacado en aquel lejano en, en aquel lejano imperio, desde la majestuosa Tebas, desde la altiva Luxor, desde los grandes templos de Heliopolis, de un central de tumbas expolidas, aquellas reliquias habían sido reunidas. El investigador miró a su alrededor y contempló las muchas figuras que brillaban vagamente a través de las tinieblas. John Smith se incorporó en su asiento con los nervios al límite. Avanzaba despacio hacia él, deteniéndose de vez en cuando para acercarse a continuación con pequeñas sacudidas. El portador de la luz se movía sin producir el menor ruido. En aquel profundo silencio ni siquiera se parecía al más mínimo roce de los pies que avanzaban. Lo primero que le pasó por la cabeza al inglés es que se trataba de ladrones. Se recogió todavía más en su rincón. La luz estaba ya a 2 salas de distancia. Ahora se encontraba en una sala al lado, y la seguía sin escucharse el sonido alguno. Con una sensación cercana al estremecimiento o al miedo, el investigador descubrió un rostro que parecía flotar en el aire. Detrás del resplandor de la lámpara, el cuerpo se hallaba oculto entre las sombras, pero la luz indicaba sobre aquel extraño rostro de expresión anhelante. No había posibilidad de error. El brillo metálico de los ojos y la piel cadavérica era el vigilante con quien había conversado antes. El primer impulso de Smith fue acercarse y dirigirle la palabra. Unas pocas frases de explicación serían suficientes para aclarar la situación. Después le conducirían sin duda hacia alguna puerta lateral desde donde la que podría regresar al hotel. Cuando el hombre entró a la sala, sin embargo, había algo tan clandestino en sus movimientos y tan furtivo en su expresión que el inglés abandonó su propósito. Estaba claro que no se trataba de una ronda ordinaria de funcionario. El individuo llevaba puestas unas zapatillas de suela de fierro, caminaba de puntillas y lanzaba rápidas miradas a la derecha e izquierda, mientras la llama de la lámpara oscilaba por efecto de su respiración agitada. Smith se agazapó silencioso en un rincón, observándole con creciente interés. Convencido de su visita, obedecería a algún motivo secreto y probablemente ocultaría fines siniestros.
Sus movimientos no revelaban el menor vacilación. Se dirigió con el paso ligero y rápido hacia una de las grandes vitrinas. Pero John Smith era evidente que aquella momia jamás había sido despojada de su vendaje. La operación le interesaba profundamente, la observó con curiosidad y emoción, y cada cabeza del pájaro fue alegrándose detrás de la puerta. Sin embargo, cuando aquella cabeza de 4000 años de antigüedad fue desposeída del último vendaje, el investigador apenas pudo ahogar un grito de asombro. En primer lugar, una cascada de largas trenzas negras y brillantes se derramó sobre las manos y los brazos del manipulador. La segunda vuelta del vendaje descubrió la frente estrecha y blanca con las cejas delicadamente arqueadas. En la tercera vuelta aparecieron unos ojos luminosos bordeados de largas pestañas, una nariz recta, bien perfilada, mientras que la cuarta y última mostró una boca dulce, henchida y sensual, y una barbilla encantadoramente torneada. Todo el rostro era una belleza extraordinaria, salvo una mancha irregular en el centro de la frente, de color café, constituía un triunfo del arte de embalsamar. Los ojos de Smith se dilataban a medida que la contemplaban, y su garganta dejó de escapar un gemido de satisfacción. Sin embargo, el efecto causado sobre el egiptólogo no era nada comparado con el que produjo el extraño vigilante. Alcanzó las manos en el aire, prorrumpió el acero, martilló las palabras. En el centro de la sala había una vitrina circular que contenía una magnífica colección de anillos egipcios primitivos y piedras preciosas, en el que el investigador había reparado con frecuencia. El vigilante se dirigió a la vitrina, manipuló la cerradura y abrió la puerta. Colocó la lámpara en un estante lateral y a su lado una pequeña jarra de barro se sacó del bolsillo. Después cogió un puñado de anillos de la vitrina con un gesto agradable. Ansioso procedió a mojar cada uno de ellos en el líquido que contenía la jarra, examinándolos a la continuación de la luz de la lámpara. El primer lote de anillos produjo una visible desilusión porque volvió a arrojarlos con desprecio a la vitrina. Sacó otro puñado, escogió un anillo de metal macizo con un voluminoso cristal engarzado. El vigilante se sacó un pañuelo encontrado en el pecho y se puso a limpiar la mancha, siguiendo el regüero hasta el rincón, donde se encontró de pronto cara a cara con el individuo que estaba observándolo. Perdóname, dijo John Smith con cortesía inimaginable. He tenido la desgracia de quedarme dormido detrás de la puerta. ¿Me has estado observando?, preguntó el inglés. Con una mirada venenosa dibujaba en su cadavérico rostro. El investigador era un hombre que no acostumbraba a mentir, confesó. Dijo que ha observado sus operaciones y que ha despertado mi interés y la curiosidad en lo más alto grado. El hombre se sacó un cuchillo largo y de hoja llameante que tenía oculto en el pecho. Se ha escapado usted por poco, dijo. Si le hubiera visto hace 10 minutos, le habría clavado esto en el corazón. Sea como sea, si me toca o interferir en alguna manera conmigo, usted, hombre muerto. No tengo intenciones de entrometerme en sus asuntos, respondió el investigador. Mi presencia aquí es completamente accidental. Todo lo que le pido es que tenga la amabilidad de dejarme salir por la puerta lateral. Habla con extrema suavidad, porque aquel individuo según presionado la palma de su mano izquierda con la punta del cuchillo, como si quisiera asegurarse de que estaba bien afilado. Y el otro permanecía con una misma expresión maligna. Yo creyera, dijo, pero no, quizás no tenga importancia. ¿Cómo se llama usted? El inglés se lo dijo. John Smith, repitió otro. ¿Es usted el mismo Bassistar Smith que leyó una memoria en Londres sobre el CAF? Leí un informe sobre ella. Sus conocimientos del tema son despreciables.
Caballero, exclamó el egiptólogo. Sin embargo, los superiores a los otros que tienen incluso más pretensiones que usted, la piedra angular de nuestra antigua vida de Egipto no se encuentra en las inscripciones o monumentos a los que conceden tanta importancia ustedes, sino en nuestra filosofía hermética y nuestros conocimientos místicos de los que usted saben muy poco o nada. Nuestra antigua vida, repitió el erudito con los ojos dilatados. De repente exclamó: Dios mío, miren la cara de esa momia. Aquel hombre extraño se volvió y enfocó al rostro de una mujer muerta, dejando escapar un grito de dolor mientras lo hacía. La acción de esta atmósfera había destruido ya el arte embalsamador. El hombre agitó sus manos con horror y desesperación. Después, dominándose con gran esfuerzo, volvió a fijar sus endurecidos ojos en el inglés. Esas son palabras tanto exageradas, dijo Van Smith. Cada vez está más convencido de que estaba tratando con un loco. El tiempo apremia y tengo que partir, continuó el otro. Ha llegado el momento de que durante tanto tiempo he estado esperando, pero antes debo llevarle a usted hasta la salida. Venga conmigo. Cogió la lámpara, dio la espalda a la sala desordenada y condujo al investigador con paso rápido a través de los departamentos dedicados a los egipcios, los asirios y los persas. Entra aquí, ordenó el vigilante. Smith vaciló. Creía que había llegado al final de su aventura, pero la curiosidad era más fuerte que cualquier otro impulso. No podía dejar que este asunto sin aclarar el modo que así siguió a su extraño acompañante hasta el interior de la cámara. Era un cuarto pequeño, similar a los que suelen destinar para consejería. En la chimenea ardía la leña. En un extremo había una cama de ruedas y en el otro lado un tosco sillón de madera, con una mesa redonda en el centro donde aún se veían restos de comida. Al mirar a su alrededor, el investigador advirtió, con un repetido e intenso escalofrío, que todos los pequeños detalles de la habitación tenían un diseño extraño y consistían en el trabajo de artesanía.